libres. ¿Es usted libre? ¿Libre como el viento o libre en Cristo? ¿Sí? Porque fíjense que es algo, hay que entenderlo, porque si el Señor nos dice que somos libres, ¿verdad? Tenemos una libertad espiritual, pero a la vez estamos sujetos, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Debemos, los esposos, por ejemplo, estar en sujeción también con nuestra esposa y la esposa con el esposo, los hijos con los padres, ¿verdad? Respetar a las autoridades, las leyes. Entonces no es que esta libertad sea como una libertad para hacer lo que yo quiera, sino que tiene un sentido común detrás. Entonces estamos en esta serie que se llama Libres. Hemos hablado ya de varios temas importantes que van un poco fundamentando a lo que vamos apuntando. Y hoy día vamos a continuar con esta serie. Vamos a leer nuestro texto base, Juan capítulo 8, versículo 36. Yo creo que ya se lo aprendió hasta de memoria, ¿no? A ver, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, si el Señor nos libertare, seremos verdaderamente libres. El texto es muy claro. Somos verdaderamente libres por medio de Jesús. Dios nos ha revestido de su poder por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que ahora hace una morada en nosotros cuando tú lo recibes, y Dios llena todo tu ser. ¿Con qué? Con su presencia, lo comienza a llenar con su palabra, y esto te hace estar facultado de autoridad espiritual para poder vencer los ataques que día a día vamos a experimentar. ¿Sabe dónde? Principalmente, ¿cuál es el principal campo de batalla? ¿Cuál es? La mente. ¿Cuántos batallan ahí en su mente, no? Claro. Aprendíamos ahí en la serie de guerra espiritual cómo es que la gente a veces se enfoca en una atadera de demonios y cosas por el estilo, ¿no? Pero la batalla espiritual la tenemos realmente en nuestra mente, en el corazón, ¿verdad? En el engaño de Satanás. ¿Cómo se dan cuenta cómo a veces un pensamiento puede derribar a lo mejor tu buen día que has tenido? Cómo a veces estás lleno de gozo, ¿verdad? Y alegre por lo que está sucediendo, pero de pronto viene un pensamiento, ¿verdad? Del acusador a tu mente y eso nos derriba. El día que Cristo llegó a tu vida, entonces marca ese fin en el reino de las tinieblas. Ya no perteneces al reino de Satanás y ahora eres y te transformas, ¿saben qué? No solo en un hijo de Dios, sino que también en un enemigo de el que antes era tu Señor, de Satanás. Decíamos que Él hará todo lo posible por destruirte. ¿Qué te hace sentir eso? De saber que hay alguien que quiere hacer todo lo posible por destruirte. Y no solo a ti, sino que también a quién más, a tu familia. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto. Porque tal vez cuando yo dije esto, tú sentiste un poco, se te apretó el corazón, ¿no? Vamos a hablar hoy día acerca de ser libres del miedo y de la ansiedad. Así que pongan ahí como título, libres del miedo y de la ansiedad. Vamos a ver cómo es que los cristianos debemos aprender a ser libres de estos sentimientos que traen destrucción a tu vida. ¿Cuántos ansiosos hay aquí? Pastor, avanza. ¿Qué más? ¿Qué más? La ansiedad, ¿de verdad? ¿Cómo nos juega malas pasadas la ansiedad? Hay que decir el miedo. El miedo y la ansiedad pueden estar escondidos en tu vida, en mi vida, sin nosotros darnos cuenta. Y puede estar ahí escondido eso, ¿no? Y tú dices, no, yo no soy una persona miedosa, ni tampoco soy ansioso, pero puede estar escondido eso ahí en tu corazón y te deja de alguna forma un poco atado, ¿verdad? A esos sentimientos, a esas emociones. Ahora, no debemos confundir el miedo con el temor a Dios. ¿Sí? Miedo, temor, a veces son palabras que en nuestro vocabulario común las usamos parecidas, ¿no? Pero son muy distintas porque cuando hablamos de miedo estamos hablando de una esclavitud espiritual y cuando hablamos temor de Dios estamos hablando de sabiduría. Son cosas completamente distintas unas de otras. ¿Se recuerda usted cuando
¿Qué es lo que decimos cuando tenemos miedo? O cuando alguien te cuenta que vivió un momento de mucho miedo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando estás con mucho miedo? Te paralizas de miedo, porque el miedo justamente es algo que te paraliza, y no solamente en tus músculos, sino que en tus pensamientos, en tu vida espiritual. El miedo es una reacción emocional ante una amenaza que nos domina. O sea, tú tienes miedo a lo que te domina. Eso es importante, ¿no? Cuando tú sientas que hay algo que te da miedo en tu vida, es porque eso te domina, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, un perrito. Hay gente que le tiene miedo a los perritos, aunque sean muy dóciles, ¿verdad? Yo una vez vi a un profesor mío, una persona ya mayor, que cuando salió el perrito de la casa, que era chiquitito, ¿verdad? Salió moviendo su colita, él se subió a la silla, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, es que les tengo terror, ¿verdad? Les tengo miedo. Y me dijo, es algo que me domina, discúlpame, ¿verdad? Porque él era una persona, era mi profesor de música, era una persona seria, ¿no? Y estaba arriba de la silla. Dijo, me domina este miedo. Y el perrito le miraba así, ¿verdad? Y le decía, ¡wow! ¡Ah! Era terrible, ¿no? Tal vez a usted, ¿qué le atemoriza? Una arañita, una cucaracha, ¿verdad? ¿Sabes qué cosa? Supiera cómo andan aquí en la noche todos los bichitos. Bueno, el miedo es una reacción emocional ante una amenaza que nos domina. El miedo tiene origen en la incertidumbre. Cuando tú no sabes, ¿verdad?, lo que va a suceder, lo que viene, ahí puede estar también escondido el miedo. Está ahí en relación a lo desconocido. Cuando sientes que no tienes el control de algo, eso produce miedo, ¿sí? Por ejemplo, algunos se meten a la piscina ahora en el verano, pero nadan solamente si es que pueden tocar abajo, ¿verdad? Donde pueda usted pisar, ahí ya se siente bien, pero si ya siente como que y te da miedo, ¿verdad? Por lo desconocido, lo inestable, ¿verdad? Y termina ese miedo incluso dominándote, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dado esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, hay miedos que se pueden mantener en la vida, ¿verdad? Pero hay otros que tenemos que poner atención para poder ser libres, ¿verdad? Okay, yo no digo que usted hoy día va a salir sin tenerle miedo a los leones y se va a ir a África y va a bajarse en el safari, ¿verdad? No, no estamos hablando de eso. Estamos definiendo lo que significa miedo y estamos tratando de llegar a una conclusión espiritual para que usted pueda discernir en las cosas que tal vez hoy día provocan miedo en tu vida y que te tienen ahí espiritualmente esclavizado. Ya dijimos, el miedo te esclaviza, ¿verdad? Te domina. Hay personas que tienen miedo, por ejemplo, al futuro. No sé si alguno de ustedes le tiene miedo al futuro. Uno ya como que cuando comienza a entrar a una edad, por ejemplo, después de los 40 años, uno ya empieza a pensar, ¿no? Antes de eso uno vive la vida confiado, ¿verdad? Pero ya después de cierta edad tú comienzas a pensar y puedes comenzar a tenerle miedo al futuro. Por ejemplo, ¿me darán trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si hago mal mi trabajo como padre con mis hijos en el futuro? Y comienzo a tener miedo hacia el futuro. Algunas personas tienen miedo hacia una enfermedad, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes han pasado enfermedades difíciles, ¿verdad? Y eso a veces viene al corazón ese temor, que puede ser en una primera instancia algo normal, pero el problema es cuando eso ya te domina. Hay por ahí unas estadísticas que cuando a la persona que tiene una enfermedad le dicen, por ejemplo, que le queda una cantidad de días o meses o tiempo de vida, esa persona automáticamente, como lo escucha, ¿verdad?, inmediatamente recibe como una orden a su cuerpo de que va a morir. Y comienza a, de alguna manera, acelerar ese proceso que tal vez si no se enterara, sería llevado de otra manera. Eso, ¿a qué es lo que voy? Voy a que tu mente tiene también un poder sobre tu cuerpo, ¿verdad? No estamos hablando de psicología ni nada, pero hay algo que sucede, ¿no? Las estadísticas de alguna forma lo muestran de esa manera.
Entonces puedes tener miedo al futuro, a una enfermedad, a experimentar situaciones difíciles en tu vida. Hay personas que tienen problemas en su vida personal y que no quieren abordarlas. ¿Por qué creen ustedes? Por miedo, ¿verdad? Entonces ahí está el esposo o la esposa que tiene un problema grave en su matrimonio, pero prefiero no decir nada, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar ese problema futuro, ¿verdad? Entonces, eso te lleva atado, ¿verdad? Te lleva en tu mente. Cuando hablo atado, no estoy hablando de atar demonios y nada de eso. Entiéndalo, ¿no? Porque son palabras que hoy día se han torcido, pero el miedo puede estar ahí presente en tu vida y te puede hacer dejar de disfrutar lo que Dios preparó para ti. El miedo causa un efecto en los cristianos que nos aleja de Dios, nos hace escondernos, nos hace dudar, nos hace dejar de confiar en Él. Fíjense que en la Biblia encontramos al menos 300 veces la frase no temas. ¿Cuántas veces? Y yo creo que hay más, ¿verdad? Yo no las conté, solamente hice ahí las averiguaciones para más o menos calcular y hay gente que dice que son más de 300 veces. Algunos ejemplos, mira, fíjate. Isaías 41:10, esto no lo vamos a proyectar. No temas porque yo soy tu Dios. Una razón para no temer, ¿verdad? No temas, yo soy tu Dios. No temas porque yo te redimí. Isaías 43:1. No temas porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:8. No temas porque yo soy tu escudo. ¿Qué mejor escudo, no? Que el Señor. ¿Para qué usas el escudo? ¿Para colocarlo en tu muralla? ¿Para qué son los escudos? Para la batalla, ¿verdad? Para enfrentar al enemigo. Te vas acercando, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra, no temas, porque yo soy tu escudo. Génesis 15:1. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. O sea, si caes, te está diciendo el Señor, yo te levantaré. Josué 1:9. Está parafraseado, por supuesto. No temas, porque yo soy el primero y el último. En Apocalipsis capítulo 1:17. El alfa y la omega. Porque cuando Juan tiene esta visión, ¿qué es lo que tuvo en su corazón? Miedo, porque lo que estaba viendo era algo asombroso y el Señor le dice, no te preocupes, yo soy el alfa, el primero y el último, a pesar de que Él es eterno, pero fue la forma en que Dios le habla para que Él lo entendiese, el alfa y la omega. En Lucas 8:50 hay un contexto en donde se nos dice, no temas, cree solamente. Lo que tenemos que hacer solamente nosotros es creer. Cuando tú comienzas a fortalecer tu fe, fíjate que el temor se disipa. Puedes enfrentar el día malo porque voy con Jesús, ¿verdad? Había por ahí creo que era un meme, no sé, algo así, ¿no? De una niña que había una turbulencia en un avión, así, ¿no? Y la niñita chiquitita, como, ¿quién podrá ser? 4 o 5 años, estaba jugando con su celular o ahí con sus juguetes. Y ella decía en esta imagen, yo estoy tranquila porque el piloto es mi papá, decía ella, ¿no? Entonces cuando se te mueve todo en la vida, el barco, nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que es el Señor el que lleva este barco, ¿verdad? O el avión, o tu vida en general, ¿no? No temas porque he aquí, yo traigo buenas nuevas. También está parafraseado Lucas capítulo 2, versículo 10. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas, manada pequeña. Lucas capítulo 12, 32. No temas en nada de lo que vas a padecer. Apocalipsis capítulo 2, 10. No temas, nos dice el Señor, ¿verdad? Ahora, las situaciones, los gigantes se nos levantan, ¿no? Pero el Señor te dice, ¿qué cosa? No temas, aprende de eso, ¿verdad? Pon tu confianza en mí, descansa, ¿verdad? Hoy día hay incertidumbre, ¿verdad? En el mundo, en el país, por todo lo que sucede de los gobiernos, ¿verdad?
y como que a veces tratamos de pensar, ¿y qué será si pasa esto o si pasa aquello? No temas, confía en el Señor, ¿verdad? Pon tu confianza en el Señor. No temas ni desmayes delante de este gran ejército. También hay parafraseado segunda de Crónicas, capítulo 20, 15. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10, ahí léalo después usted completo, ¿no? Segunda de Reyes 6:16 nos dice, no temas porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Había un contexto ahí de guerras, ¿verdad? En Lucas 1:13 dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. A veces oramos, clamamos al Señor, ¿verdad? Y pareciera que el Señor no nos responde. Pero el Señor te dice, sí, yo ya escuché tu oración. Sigue dependiendo de mí. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. No temas, José, de recibir a María tu mujer. Tenía temor en su corazón, ¿no? Mateo 1:20. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Estoy ahí también parafraseando lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Por lo tanto decíamos que no debemos confundir este miedo, ¿verdad? Este temor. No lo debemos confundir con el temor de Dios, que eso tiene que ver con sabiduría. El miedo te esclaviza. El temor a Dios es un principio de sabiduría. Es algo saludable el temor de Dios. Fíjense que hay una diferencia entre temor de Dios y a Dios. ¿Sí? Temor de Dios tiene que ver con algo que está dentro de ti, ¿verdad? Es algo natural. Ya lo voy a explicar. El temor de Dios está relacionado con la reverencia, con el respeto profundo que tú tienes hacia tu Señor, ¿verdad? Ser reverente. Algo que muchas veces perdemos, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, en nuestros cultos, algo que se ha perdido es la reverencia, el temor, la solemnidad delante de nuestro Señor, ¿verdad? Porque en esto de ser libres, ¿verdad? A veces nos vamos a un extremo que no es el correcto, ¿verdad? Y, total, el Señor sabe. Pero tú y yo debemos ser personas que reverenciemos a nuestro Señor. Y a veces yo les digo a los niños, ¿no? Siempre les decimos que oren, por ejemplo, por los alimentos, o cuando salimos en el auto, siempre uno tiene que orar. Y le decimos a los niños, ¿ya quién va a orar? Y alguno dice, la Emilia, por ejemplo, póngale cualquier nombre. Y dice, no, si yo ya oré. El Vicente, no, pero yo oré ayer. Yo les digo, ¿sabes qué? Orar no es un castigo. El que tú ores por los alimentos o por cuando vamos a salir no es un castigo, sino que es una oportunidad que tienes para adorar a Dios. Sí, pero a veces lo ves como algo, como que fuese un castigo, ¿verdad? Entonces debemos ser reverentes delante del Señor, aprender, son niños, se entiende, ¿no? Pero lo hablo en los adultos. Entonces el temor de Dios está relacionado con la reverencia, con el respeto profundo, con el reconocimiento de quién es Él. A veces los pastores estamos como tratando de convencer a la gente de que crean que Él realmente es Dios, ¿verdad? Pero tú debes saber cada día quién es Dios y quién eres tú. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién somos nosotros para que Él haya tenido de nosotros misericordia? ¿Quién? Entonces debemos comenzar a cultivar el temor de Dios. El temor de Dios en un creyente es el resultado del conocimiento del carácter santo, poderoso y amoroso de nuestro Señor. O sea, en otras palabras, estudiar la Biblia, estudiar la palabra nos lleva a tener temor en nuestros corazones de Él. El correcto temor, por supuesto. Una vida temerosa nos acerca a Dios. El temor a Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. O sea, si tú quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia, un joven sabio, el principio de esa sabiduría es tu temor de Dios. Y esto trae seguridad a tu vida.
Cuando tú eres una persona que respeta a Dios, que lo pone en el lugar que le corresponde, vale decir, en el primer lugar de Dios, eso trae seguridad a tu vida. Y tú caminas por la vida, ¿no? Y vas haciendo tus cosas y tú sabes que Dios está contigo, porque tú le has dado a Dios el lugar que a Él le corresponde en tu vida. Entonces tú sabes, sí, Señor. Mira, se me cerraron estas puertas, pero Señor, vamos, yo voy contigo. ¿Dónde vamos, Señor? Guíame, ¿verdad? Y vas seguro. Puedo caminar seguro con el Señor. Existen más de 300 versículos en la Biblia también que nos exhortan a los hombres y a las mujeres a ser temerosos de Dios. Uno de los más importantes está en Proverbios, capítulo 1:7, y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero tú y yo, que hemos creído en el Señor, debemos tener este principio en el corazón. La sabiduría, el temor de Dios es la base para ser hombres y mujeres sabios. El libro de Proverbios tiene como base su enseñanza. O sea, si hablamos de temor y queremos buscar un libro en la Biblia que hable acerca de ello, es el libro de Proverbios, ¿verdad? El temor de Jehová es el corazón del libro de Proverbios. Aparece por lo menos más de 20 veces la frase el temor de Jehová. Los cristianos debemos ser temerosos del Señor, y esto habla de una reverencia integral, natural. No es algo que debe ser una obligación, ¿verdad? No es correcto, por ejemplo, que tú le digas a tus hijos: respéteme, ¿verdad? Porque tu hijo es un insolente contigo, tus hijas, y tú le tienes que estar casi diciendo, y claro, a lo mejor el chico o la chica ya no es insolente contigo, pero no en su corazón, sino que simplemente lo dejó de decir. ¿Qué crees tú? ¿Está bien eso o no? No, porque hay un problema en el corazón. Entonces nuestro temor a Dios debe ser algo natural, algo que debiese salir, ¿no? Fluir. En la medida de que tú estudias la palabra, eso te hace entender. Cada martes, cuando estudiamos la palabra, sí, Señor, voy a estudiar tu palabra, ¿verdad? Voy a prestar atención. Yo sé que me cuesta a lo mejor aprender, concentrarme, pero voy a estar ahí atento, atenta para poder aprender de tu palabra. Eso es ser temeroso, eso es reconocer que necesito aprender de la palabra de Dios. Entonces, el temor de Dios no es algo forzoso, es algo natural, es el resultado de conocerlo a Él. Vamos a ver dos ejemplos entre miedo y temor. ¿Se recuerdan las dos definiciones, no? Miedo y temor. Este es el ejemplo de miedo. Dios es más grande que mi problema. Está pasando una persona por un problema tremendo, ¿no? Dios es más grande que mi problema, pero eso me aterra, ¿verdad? De saber que tengo un gran problema, ¿verdad? Estoy aterrado. Eso es miedo. Temor de Dios. Dios es más grande que mi problema. Qué alivio. Puedo descansar en el Señor. ¿Te das cuenta? O sea, ambos reconocen que Dios es más grande que el problema, pero uno tiene miedo y otro tiene temor de Dios. O sea, uno se pone su mirada en el asunto y el otro pone su mirada en Dios, ¿verdad? Que puede descansar en Él. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación difícil en tu vida y has podido tomar la mano del Señor? Probablemente pasaste por todos estos caminos, ¿no? Hasta que ya lograste tomar la mano, ¿verdad? Imagínate un cuarto de oscuridad y estás pasando por el problema y comienzas a buscar la mano en ese cuarto de oscuridad. Y de pronto, aquí está, ¿verdad? Y te tomas esa mano y no la sueltas, ¿verdad? Te sientes seguro. En mi familia tenemos todo un problema de vértigo. Puede ser probablemente algo ahí en el oído. Y mi hijo menor tiene este problema, ¿no? Entonces a él le da miedo caminar si hay edificios o si el techo es muy alto, ¿verdad? Y se paraliza, ¿no? El miedo. Pero basta que yo le dé la mano y yo siento como su cuerpo se relaja, ¿verdad? Y camina. Y a veces yo hago así como que lo voy a soltar y él inmediatamente, ¿verdad?, se pone tenso. Porque caminar de la mano del Señor te hace estar seguro. Ahora,
¿Qué es lo que te hace esta reflexión? Te hace entender que reconocemos que de la mano del Señor puedo caminar tranquilo, ¿verdad? Pero si llegas a soltar la mano del Señor, inmediatamente viene ahora el miedo, ¿verdad? Por eso debes hacer esta diferencia entre temor y miedo. No solo el miedo es algo peligroso en la vida del creyente, sino que también es la ansiedad. La ansiedad. Ahora, no permitas que el miedo y la ansiedad destruyan tu vida, porque podría estar destruyendo tu vida sin darte cuenta. Hoy día es muy común la crisis de pánico, ¿sí? O sea, es una reacción de tu cuerpo, no es que la gente lo invente, ¿eh? Pero es una reacción del cuerpo a emociones que no supiste abordar. Entonces, la gente hoy día está viviendo y es algo que yo creo que se ha incrementado, ¿no? Producto de la sociedad que hoy día vivimos. Pero la ansiedad te puede estar llevando a la desesperación. En la Biblia, la palabra ansiedad se conoce por el nombre de afán. Así se llama la palabra, ¿no? Para nosotros afán es como otra cosa, ¿no? Pero en la Biblia la ansiedad se conoce o se traduce por afán. La palabra griega es merimna, en la que se traduce por afán. Afán también significa preocupación, ¿verdad? También se traduce como ansiedad. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 34. Un texto conocido, dice: así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuántos hoy día están afanados ya por la Navidad? O por el día de mañana, no sé. Algunos ya están sufriendo por marzo, ¿no? Que el permiso de circulación, no sé, cosas así. Pero el Señor te dice: no os afanéis por el día de mañana. No está diciendo que no pienses en las cosas que tienes que resolver. Está hablando de esa angustia que puedes llevar a tu corazón, el dejar de confiar que Dios estará contigo también mañana. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Fíjense cómo toma el afán como algo malo, ¿verdad? Ya todos los días tenemos muchas cosas en las cuales resolver y pensar, como para que tú eches más carga a tu corazón. Entonces, esta palabra afán o ansiedad implica una preocupación excesiva, ¿verdad? Y tu hijo recién está entrando a la enseñanza media y tú ya estás sufriendo por el resultado de sus notas cuando sale de cuarto medio, para que le vaya bien en la prueba, para que sea exitoso y para que logre todo esto, ¿verdad? Pero cuidado, hermanos. Los padres cristianos no somos llamados a formar hijos profesionales. Fíjate esto. Suena raro, ¿no? Es chocante para esta sociedad. Los padres cristianos somos llamados a formar hijos de Dios. Que tu hijo sea un profesional y exitoso, gloria a Dios. Pero tu propósito en la vida es formar un hijo de Dios, ¿verdad? No significa que no le hables lo demás, pero a veces los padres están más enfocados en eso, ¿no? Ya, hijo, no importa que no importa ya. Olvídese de Jesús estos 4 o 5 años que dure la carrera, enfóquese en eso, ¿verdad? Y ya después tienes el resultado de todo lo que sucede. Por eso debes ser sabio, temeroso del Señor. ¿Amén? Amén. Quiero que los jóvenes sean también buenos estudiantes, ¿eh? Para que después no me digan, el pastor dijo, ¿verdad? No sean flojos. Deberíamos pedirle las notas a los chicos, ¿no? Sería bueno. Las publicamos ahí en el diario Mural. Sería bonito, ¿no? ¿No? ¿No están de acuerdo? Un día vamos a hacer un culto con todos los profesores de ustedes y los vamos a invitar. Ok, ya. Salieron de vacaciones, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, ya listo. Son libres. Descansen ahí. Pero el próximo año, hermano, va a ser difícil. ¿Ve? Eso es
ya ponerte ansioso, ¿verdad? Disfruta lo que el Señor te dio. La gente sale de vacaciones en estos periodos, salen, y pensar que tengo que volver. Y todavía ni siquiera hace un triste castillito de arena, ¿verdad? Hermano, disfrute el día que está. Hoy día es el día que Dios te dio. Hoy día es el día que Dios te dio. Cuando mi papá tuvo el problema en el corazón, ¿se recuerdan, no? Él tiene ahí un desfibrilador instalado en su corazón y le sucedieron varias cosas terribles, ¿no? en su salud, y entró en una angustia, ¿verdad? Porque el diagnóstico no era bueno, pero un día yo le dije, papá, pero disfruta el día de ahora, porque hoy día estás bien, ¿verdad? Estás bien configurado, porque eso se configura. Estás bien ahí programado, ¿verdad? Yo le digo al doctor, póngale un poquito más, menos gruñón y más contento. Ya, ok, listo. Ahí como estamos, perfecto. Entonces, le costó aprender eso, ¿verdad? Entonces yo le dije, papá, va a llegar el día, van a pasar a lo mejor 20 años y te vas a dar cuenta que sufriste 20 años y dejaste de disfrutar lo que Dios te permitió tener ahí como tecnología en tu corazón, ¿verdad? Y eso le ayudó un poco para cambiar su visión. Fíjense que hablando de eso, él tiene más que un marcapaso, pero el que inventó el marcapaso, busque la historia, ¿saben lo que es un marcapaso, no? Eso les ayuda con las arritmias, qué sé yo, va mandando unos impulsos eléctricos. Y el que inventó el marcapaso, el primer marcapaso, lo pusieron en un paciente, ¿verdad? Se murió el que inventó el marcapaso y el paciente siguió vivo. Y tal vez el otro estaba sufriendo, ¿no? Mira, disfruta lo que el Señor te ha dado. Disfruta cada día de tu vida. No dejes que el miedo llene tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces, esta palabra afán implica una preocupación excesiva, distracción mental. O sea, quieres hacer algo y estás ahí todo el rato pensando, ¿verdad? Quieres orar y ahí viene nuevamente ese problema, la situación. Entonces tú debes comenzar a ser libre de aquello, ¿no? En tu mente, tú decides no traer más aquello. En algún momento en mi vida, cuando me diagnosticaron un tumor, ¿verdad? Que era bastante, se veía como agresivo, ¿verdad? Y que estaba creciendo y tenía ciertas características. El doctor me dijo, Rubén, el gastroenterólogo dijo, vamos a tener que comenzar a observar, ¿verdad? Dije, ya doctor, confío en usted. No te preocupes, sí, vamos a ver qué pasa. Y comenzaron a pasar los meses, ¿no? Y el doctor seguía, cada un mes me tenía que hacer los exámenes. Y el doctor decía, bueno, sigamos observando, ¿verdad? Sigamos observando. 6 meses, ¿verdad? Entonces, yo en un momento de mi vida dije, en esa circunstancia, que me sirvió mucho, ¿no? Yo decía, Señor, lo único que yo te pido es permíteme tener, si me muero, ¿verdad? Uno se pone bien grave, ¿no? Si me muero, permíteme tener por lo menos un día en donde yo no tenga que pensar en esto. Porque mi mente se estaba llenando de aquello, ¿no? Y yo pude entender a la gente que tenía estas crisis como de angustia, de pánico. Nunca llegué a ese extremo porque tenía la palabra del Señor, pero lo empecé a vivir, ¿no? Entonces el doctor me decía, es que doctor, yo leí en internet que el doctor me dijo, abandona esas lecturas. Era un viejito, ¿verdad? El doctor Dogenpailer. Y me dice, abandone esas lecturas. Pero doctor, dígame algo más. Sigamos observando, esperando, ¿verdad? Ya llegó un momento que le dije, doctor, por favor saque, ¿verdad? Todo el tema. Yo tenía ISAPRE, entonces le dije, por favor, ok, ya saquémoslo, listo. Y fíjense que, bueno, pasó el tiempo, ya vimos la mano del Señor en aquello, y pude descansar. Pero me di cuenta que me faltó fe. Me faltó aprender a descansar en el Señor, ¿verdad? Y aprendí una gran lección, ¿verdad? De aquello. Entonces, hay una distracción mental que trae la ansiedad en tu vida, que no te deja avanzar.
Tu corazón está dividido, incluso la ansiedad, el temor trae, el miedo, perdón, trae a tu vida que tu corazón se divide. Tu mente está dividida, ¿no? Por una parte quieres creer y por otra parte tienes esto que te puede estar sucediendo. Y es una lucha. Hay una carga emocional muy pesada. ¿Qué es la ansiedad según la Biblia? Es una preocupación obsesiva por el futuro. ¿Cuántos quieren tener control del futuro? Yo creo que todos, ¿no? De alguna forma queremos tener este control. No, yo creo que tu hijita o tu hijo está recién ahí nacido y tú ya estás pensando en con quién se va a casar, cómo va a ser la ceremonia, ¿verdad? Y que tú no vas a permitir esto y ella no va a cometer los mismos errores o los errores y estás pensando ya, todo está bien, pero cuando eso comienza a llenar tu mente y se transforma ahora en un miedo, eso es porque estás afanado en aquello. Entonces, decíamos que la ansiedad es una preocupación obsesiva por el futuro. Te roba el presente, no te deja vivir hoy. Hoy día estás viviendo este día. ¿Qué día es hoy? Domingo. Y a lo mejor estás sufriendo por el martes, que tienes que hacer algo. Y dejaste de vivir ¿qué día? Domingo. Y estás así, ¿no? Cuando una persona ansiosa siempre hace esto, ¿no? Como que siempre está apurado, ¿verdad? Va viviendo mucho, pero tienes que calmarte. Te roba el presente, demuestra tu falta de confianza en Dios. Ahora, ojo con esto, que yo no estoy hablando de ser organizado, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otro tema. Estoy hablando de una preocupación obsesiva en el futuro. Porque finalmente esa ansiedad hoy día es inútil, ¿verdad? ¿Puedes controlar tú el futuro? No, incluso el Señor dijo, diga mejor si Dios quiere. Y si Dios quiere, es bueno para mí, ¿verdad? Descanso en ti, Señor. Ya, vamos a vivir este día. Y mañana, ¿qué vamos a almorzar? No fui a la feria. Y ya nuevamente, ¿verdad? ¿Acaso no es un Dios de milagros el que tenemos? Allá en México hay un testimonio de una hermana de la iglesia que su economía estaba pero mal, ¿verdad? Escuchen esa enseñanza que hablaba acerca de los milagros de Dios. Y esa hermana no tenía ya dinero, ¿verdad? Y oró al Señor. Y de alguna forma el Señor la guió a meter su mano en la despensa. ¿Sabes lo que es una despensa? No, un cajón, el mueble de la cocina. Entonces ella todas las semanas iba, todos los días, porque todos los días comía, con sus hijos y metía su mano y sacaba, creo que era una lata de comida. Y ella sabía que no tenía nada. Y volvía a hacerlo, ¿verdad? Y volvía a hacerlo. Y estuvo meses mientras Dios pudo haberle suplido, ¿no? Pero la enseñanza que ella tuvo, ¿verdad? Entonces cuando le cuenta al pastor, le dice, pastor, mire, esto es un... pero ¿está segura? Sí, mire, pastor, acá están las latas, ¿verdad? Y le mostró todo lo que no cabía en su despensa, estaba ahí. Ahora, no andes metiendo tu mano, a ver, una araña te va a salir. No digo que va a ser así, pero lo que sí les digo es que Dios nunca te dejará ni te abandonará, ¿verdad? Y a veces tu cuenta Ruth está ahí en ni 300 pesos tienes, ¿verdad? Pero descansa en el Señor, confía en el Señor. Si Él cuida de las aves, ¿acaso tú no eres más importante que eso? Perdonando a los pajaritos que están ahí haciéndose un nido acá arriba. Pero descansa en el Señor. No tengas esa ansiedad. Dios quiere que tú seas libre. Dios tiene el control. Dios ha escrito en su libro un trazado perfecto para tu vida, un propósito perfecto para tu vida. Puede ser que hoy día te duela la forma en que estás viviendo el presente, pero ten confianza. Todo nos ayuda para bien. Un día dice el Señor que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Lo que has sufrido acá, un día el Señor limpiará esas lágrimas, ¿verdad? Porque dará respuesta a todo lo que te destruyó en esta vida. Y seremos completamente felices con Él, con tu familia, para siempre.
¿Qué te parece eso? Es maravilloso, ¿verdad? Amén. Entonces la ansiedad es una preocupación obsesiva por el futuro, te roba el presente, demuestra falta de confianza en Dios, es inútil porque no puedes manejar el futuro, niega el cuidado de Dios como padre. Imagínate tú con tus hijos ahí, ¿no? Y tú los estás mirando, ¿verdad? Y tus hijos a cada rato te están así, pero papá, pero confía, hijo, tranquilo. Ya. Pero papá, hijo, te estoy mirando, tranquilo, ¿verdad? Yo estoy aquí. Nade nomás, ¿verdad? Tírese. Confía en el Señor, ¿verdad? Dios está ahí contigo. Los ojos del Señor están atentos, ¿verdad? Ahí, mirando. ¿Cuántos de ustedes se preocupan de sus hijos? ¿Sí? O sea, pega un grito y ustedes ya están ahí como saltando, ¿verdad? Bueno, Dios tiene más cuidado que nosotros. Aparte que Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Conoce los atributos del Señor. Él ha trazado un plan soberano en tu vida. Por más difícil que sea hoy día tu vida, Dios tiene un propósito perfecto en ello. ¿Cuáles son las características del afán o la ansiedad según la Biblia? Vamos a leer Mateo capítulo 6, 25 y 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Señor, ¿qué voy a comer más tarde? ¿Pollo con papas fritas, arroz, solo fideos? ¿Saben qué? Algo, usted tiene que aprender a aceptar la realidad. ¿En serio? ¿Hay alguien aquí que nunca tuvo problemas, por ejemplo, económicos? Todos hemos tenido problemas, ¿no? Y hemos estado apretados a veces, ¿no? Y las mamás son, aparte de dueña de casa, magia, ¿no? Tienen que hacer a veces algunas cosas, ¿no? Pero a veces el problema es más por lo que la sociedad te dice, ¿no? Como si comer, por ejemplo, arroz con tomate, vamos a poner un tema, ¿no? Fuese malo. Bueno, Silvana está diciendo, sí, tiene calorías. No. Bueno, Silvana, no estamos hablando de eso, ¿no? Que es nutricionista. Pero a mí me gusta. ¿Sí? Está rico. Sobre todo esos tomates que son así como más, no sé cómo se llaman, ¿no? ¿Ah? Con huevo también. Ok. Pero siempre queremos tener carne, siempre queremos tener todo, ¿verdad? Pero aprende primero a aceptar la realidad, ¿sí? Y disfruta lo que el Señor te ha dado. En serio, disfrútalo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada si un día estás apretado de lucas, ¿verdad? No, es que van a saber la gente. Bueno, ¿y qué tiene que la gente sepa? A veces yo por mucho tiempo como que fuimos presos de eso de aparentar, ¿verdad? Tienes que estar tranquilo, tienes que mostrarte como tú eres. Y Pablo dijo, he aprendido a alegrarme, ¿verdad? En los momentos difíciles, de persecución, de hambre, de comida, no sé, póngale todos los ejemplos que quiera. Pero he aprendido y Dios te ha dado una lección en todo aquello. Debes alegrarte, pero a veces estamos, ay, que ya he ido 2 domingos con la misma ropa. No, es que no me gusta esto. No, es que no sé. Hermano, no te preocupes de eso, ¿verdad? Finalmente después uno se da cuenta que nadie se fija en uno. Una vez yo me corté mal la barba, entonces me la tuve que cortar así como toda. Y dije, ay, qué terrible, ¿qué van a decir los hermanos? Ni se dieron ni cuenta los hermanos, ¿verdad? Ni siquiera me dijeron, ¿tiene algo raro? Nada, ¿verdad? O sea, el tema estaba en mí. Bueno, voy a avanzar para que vayan a votar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque si no tienes vida, ni te puedes vestir, ni puedes comer, ¿verdad? Ok, está por sobre todo. Luego el Señor Jesús está diciendo, no es un pensador, ¿verdad? No fue un apóstol, es Jesús. Y Jesús les dice hoy día a ustedes, a mí, miren las aves del cielo.
¿Qué hacen las aves del cielo? Vuelan, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna vez una pareja de pajaritos así como moviéndose preocupados? Ahí, pío, 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 que no hay gusanos, dicen, ¿verdad? Están cada día más caros los gusanos, ¿verdad? Dicen los pajaritos. Yo nunca he visto una pareja de pájaros, ¿no? Con aquello. Entonces dice, mire las aves del cielo que no siembran ni cosechan. O sea, ni se hacen el trabajo, ¿verdad? Ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, el Señor se encarga de, ya usted gusanito, ¿qué culpa tengo yo? Dice el gusano. Ahí está, ¿verdad? Y la semillita. Y comió. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces hemos estado apretados y aparece algo, ¿no? Caviar. ¿Qué más? Y ahí tú ves la mano del Señor, ¿verdad? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura unos centímetros, un codo? Y por el vestido, la ropa, ¿no? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. ¿Sabes lo que es un lirio, no? Una florcita como esta, mira qué bonitas las flores, ¿no? Hay flores, ¿no? Ah, sí. Dice que no hay nada. Bueno, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. ¿Quiénes? Las flores, ¿verdad? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Usted ha visto la naturaleza, hermano? Es maravilloso, ¿verdad? O sea, yo a veces nos gusta con Vicente ver documentales de animales y cosas y vemos los diseños, ¿verdad? Ahí de los animales, las flores. Hay una flor por ahí que parece que hay como una bailarina, ¿no? ¿La ha visto, no? Yo digo que increíble el diseño de Dios en cada cosa, ¿verdad? Y dice que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió como uno de ellos. Entonces el Señor te dice, no te afanes, yo te voy a vestir, ¿verdad? Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, esto nos muestra que el que se afana es porque tiene un problema con la fe. Ahora, esta es la forma en que Dios nos enseña, ¿no? Si no piensen que yo aprendí con lo que me pasó, ¿verdad? Entonces, la forma que Dios trata con nosotros. Entonces el Señor luego les dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Cómo lo haré? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no son cristianos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. Pero tienes que aprender a confiar. Tienes que aprender a descansar. ¿Han hecho el juego de la confianza con sus hijos? Ya, hijo, ponte así de espalda, ¿verdad? Yo ya le digo, ya no quiero jugar más, porque ya están muy grandes. Tírate para atrás, hijo. Ay, no, papá, es que me da miedo. Hasta que tienen confianza y les gusta después, ¿no? Como dejarse caer, ¿verdad? Hasta que se caen. Pero tú los recibes, ¿no? Y a ellos les gusta sentir eso, ¿no? Que están seguros, ¿verdad? Con el papá, la mamá sabe, ¿verdad? De dónde los agarramos, ¿verdad? Y bueno, confía en el Señor, ¿verdad? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios quiere que tú dependas de Él. ¿Sí? Pídele al Señor todo a Dios en tu día. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Los gentiles, los de afuera, buscan estas cosas ¿en qué? Ay, ¿qué hago? Ya, un préstamo, ¿verdad? ¿Verdad? Y comienzas a no confiar en el Señor.
¿Qué te dice el Señor? Primero busca mi reino, mi justicia, y lo demás yo lo hago. Así que el 34 dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Analicemos este texto en relación al afán y la ansiedad. La ansiedad, el afán, se centra, se enfoca solo en las cosas básicas. Fíjate, tu ansiedad y tu afán solamente puede estar enfocado en cosas básicas. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Eso es básico, ¿no? ¿Sí? Yo no veo a ninguno acá sin ropa, ¿verdad? No veo a ninguno deshidratado, ¿verdad? Ni tampoco desnutrido. No, ¿verdad? Entonces se enfoca en necesidades básicas, la ansiedad. O sea, en palabras más simples, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Descansa en el Señor, confía en el Señor. Él es más grande que tus problemas. La ansiedad, el afán es irracional, es inútil. Porque dice la palabra, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir estatura, ¿verdad? Centímetros a su estatura? El afán y la ansiedad es propia de los que no creen en Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La ansiedad, el afán, nace de la falta de fe o de una fe más fortalecida, porque dice el texto que leíamos, hombres de poca fe. No está diciendo hombres que no tienen fe, está diciendo de poca fe, porque tu fe debe ser fortalecida. ¿Cuántos fortalecieron su fe después de haber pasado un gran problema de la mano de Cristo, verdad? Que venga, no, que no queremos más batallas, pero ya aprendí la lección, ¿verdad? Pero somos fortalecidos, ¿verdad? Entonces ya después tú te sientas ahí en tu sillón cuando viene alguien con el problema, tranquilo, no te preocupes, te voy a contar cómo fue que Dios estuvo conmigo cuando pasé aquello, ¿verdad? Ya lo puedes contar con tranquilidad y animar a otros a que salgan adelante, ¿verdad? La ansiedad nos agota, hermanos. Te agota tu mente. Ahí está todo el día. Estás lavando los platos y ahí estás, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos? Y que no sé si papas mayos o lechuga nomás para la Navidad. A ver. Ay, es que la lechuga es tan cara. Y te comienzas a poner preocupaciones que no debes, hermano. Cuando llegue el día de la Navidad, ya tú, ¿saben quiénes son los que tienen que estar preocupados realmente de eso, de ese día? Los pavos, ¿verdad? Porque a ellos se lo comen, ¿verdad? Están ahí como, ya viene la Navidad, ¿verdad? Pero usted va a recibir por lo menos un saludo, ¿no? Si no recibe un regalo, un saludo. Dios fortalezca a los pavos. Entonces la ansiedad nos agota, nos mantiene sin fuerza, sin ánimo de nada, ¿verdad? Y te ponen ahí un desayuno buffet y estás tan ansioso que te lo tragas ni lo disfrutas, ¿verdad? Y dejaste de ver la mano de Dios ahí en algo que Él puso en tu mesa. La ansiedad nos hace olvidar quién es Dios. Se nos olvida. Fíjense que hay una historia que nos muestra cómo los discípulos, producto de la ansiedad, del afán, se olvidaron quién es Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35, en la versión TLA, dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago. ¿En dónde? ¿En qué? En una barca. Ok. Algunos fueron también en otras barcas. 37. De pronto se desató una tormenta. Y el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca. O sea, piensa usted, olas y una barquita, ¿no? Se metían en la barca y esta empezó ¿a qué? A llenarse de agua. ¿Qué le pasaría a usted si está en esa situación? Bueno, nos asustaríamos, ¿no? Ok. Entre tanto,
Jesús se había quedado dormido, porque tenía que descansar, o sea, había que aprovechar. Se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Y los discípulos lo despertaron, probablemente no muy, Jesús, Jesús. No, dice que lo despertaron y gritaron. Entonces, esto que viene ahora es gritando. Yo no lo voy a gritar porque no me gusta gritar, pero dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Será que Jesús perdió el control de la situación? Hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era dormir en medio del problema. Porque cuando tienes problemas, lo que más necesitas es descansar. ¿Sabes para qué? Para luego tener tu mente despejada. ¿O no? Claro. Entonces Jesús hizo lo lógico. Vamos a dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Se durmió, ¿verdad, Jesús? En la barca. Y Jesús, bueno, después de este escándalo, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Viento, mar, ya, córtenla. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. O sea, tenía autoridad, ¿no? Algo imposible para nosotros, para él posible. El poder de su palabra. Bueno, de hecho, hizo los cielos y la tierra. O sea, calmar el mar era nada, ¿verdad? Por eso Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Cualquier cosa me despierta. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¿Con quién iban en el barco? ¿Con quién tienes a ti? ¿Quién tienes tú dentro de tu vida? A Jesús, ¿no? ¿Va contigo Jesús o no? O se sale a veces Jesús, se va de vacaciones, ¿no? No, Jesús está contigo. Ok, entonces Jesús te dice hoy día, ¿por qué estás tan asustado, asustada? ¿Acaso no confías en mí? Veamos cuál fue la respuesta. Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros. Mire la pregunta que hacen, ¿no? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad te hace olvidar quién es Dios. Se les olvidó a ellos quién era Dios. Porque Jesús es Dios. Se les olvidó. Estaban ansiosos, ¿verdad? La Biblia tiene la respuesta para ser libres de la ansiedad, hermanos. Primero tienes que cambiar tu enfoque. Cambia tu enfoque. No puede ser que la ansiedad sea solamente, o sea, estar enfocado solamente en tus problemas te va a llevar a estar cada día más ansioso, ¿verdad? Y la solución es muy simple. Enfócate en Dios. Esto en el texto decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. No te preocupes, Él tiene el control. Yo esta semana tuve hartas cosas de iglesia, ¿no? Hay mucho trabajo y también cosas de mi trabajo y no podía avanzar en otras cosas que son mis resultados, ¿verdad? Entonces, ay Señor, de nuevo ayúdame por favor, pero yo estoy trabajando, no estaba de vago ni de flojo. Y de pronto un cliente me escribe así entre todo esto que yo estaba haciendo y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy tal persona. Ok, ¿cómo así? Sí, de un contrato que yo había cerrado hace poco. Me dice, tengo otra persona, una empresa importante que va a cerrar contigo también. Ya, ok, listo. Y yo ni entendí lo que era, ¿verdad? Y después yo le digo a mi esposa, oye, esa marca es lo mismo que esta. No, me dice, no, esa vende pollo y esta vende verduras. Son unas marcas grandes, ¿no? Entonces no es lo mismo. Después leo, digo, uy, disculpa, perdón, me confundí, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Y este lunes tengo una reunión importante con aquellos, ¿verdad? Entonces Dios se encargó de ayudarme. No salió de la flojera, por supuesto, ¿verdad? O sea, había un trabajo, pero Dios se encargó de respaldarme, ¿verdad? Para que yo pueda cumplir también con mi trabajo, porque es lo que yo debo hacer, ¿verdad que sí? Entonces, busca primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga de lo demás. ¿O no? Porque tú eres uno de los de Él, ¿verdad? Dios se encarga de lo demás. Así funciona la verdadera libertad. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Disculpe que le repita tanto esto, pero es que aprendámoslo, ¿no? Ahí dentro. Dios nos ha dado armas para derrotar la ansiedad. Armas espirituales. ¿Sabe lo que es? La oración. La acción de gracia. Eso es algo que te ayuda a sanar y dejar la ansiedad de lado. Porque cuando tú estás ansioso, es porque has puesto tu atención en solo lo malo. Pero cuando tú comienzas a orar y le comienzas a dar gracias al Señor, recordando todo lo bueno que ha sido contigo, entonces tú te das cuenta que en realidad tienes más de lo que mereces. Hay más razones que agradecer, ¿verdad? Podrías estar quizás el resto de tu vida solo agradeciendo. Señor, gracias por esto, gracias por esto. Mira, haz un ejercicio esta semana. Comienza a tomarte una hojita blanca y comienza a anotar cosas para dar gracias. Doy gracias por esto. Y cada vez que recuerdes algo, anótalo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a estar trayendo una y otra y otra. Y vas a comprar otra hoja después y vas a poner otra hoja. Y luego, porque todo el tiempo Dios está haciendo algo en tu vida. Y déjate varias hojas más en blanco por todas aquellas que ni cuenta nos dimos que Dios estuvo con nosotros. Porque a veces ni nos damos cuenta. Pero ahí estuvo Dios. Entonces, las herramientas que Dios nos da es la oración, la acción de gracia, ¿verdad? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Pero podría ser por esta, no, dice el Señor, por nada. Pero es que mi enfermedad es muy, por nada. Es que tengo que pagar, por nada. Pero es que la situación se ve, por nada. Por nada estáis afanosos. Pero entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí está la respuesta. Si no sean conocidas vuestras peticiones o afanes delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego. O sea, si le vas a rogar a alguien, ruégale al Señor. Ríndete a Él, ¿verdad? Pero hazlo con acción de gracia, o sea, con fe. Creyendo que el Señor, la respuesta que te dé es lo correcto. Y que te va a ayudar. ¿Verdad? Sin duda que sí. Entonces el resultado de todo esto es paz en tu corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, no como el psicólogo. Es algo que va muchísimo más allá, es algo que trasciende en la profundidad de tu corazón. Podrías estar en tu lecho de muerte, con paz en tu corazón, ¿verdad? Qué tremendo. Porque pueden destruir tu cuerpo, pero no tu corazón, no tu alma. Entonces viene esa paz sobrenatural. ¿Qué dice el versículo 7 de Filipenses 4? Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, por nada estáis afanosos. Ya. Cuando venga ese pensamiento, tú di, no. Una de las cosas que aprendí cuando estuve enfermo, ¿no? Era como, yo dije, voy a hacer así con mi cabeza cada vez que vengan esos pensamientos de muerte, ¿verdad? Entonces andaba todo el día así yo. Pero yo, no sé, hacía ese movimiento porque yo quería dar una señal visible también a ese mundo espiritual de que yo no iba a hacer caso a esa lucha en la mente, ¿verdad? Y vino la paz del Señor, ¿verdad? Llega un momento en que cuando tú crucificas esa carne, ¿verdad? En la cruz, ¿qué pasa con el crucificado? Se trata de mover, ¿no? Como era la crucifixión, no estoy hablando de Jesús meramente, sino que estoy hablando de una persona crucificada, va a querer soltarse, ¿no? Entonces se mueve. Pero llega un momento en que el crucificado ya se debilita y esa carne queda crucificada hasta que muere, ¿verdad? Y ya a ningún estímulo reacciona porque está muerta. Necesitamos crucificar
áreas en nuestra vida, para que cuando vengan los estímulos, ya eso no reaccione, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué más debo hacer? Dígame, pastor, ¿qué más debo hacer? Deposita tus cargas en el Señor. ¿Tienes cargas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tienes cargas en tu vida? Cosas que te tienen ahí como preocupado. Bueno, todo eso, deposítalo en Jesús. Él quiere llevar tus cargas. Él no quiere tirarte más carga. Él quiere sacar esas cargas y ayudarte, ¿verdad? Para que tú sigas adelante. Dice Primera de Pedro 5:7. Pedro era ansioso, ¿no? Era tan ansioso que siempre tenía que ser el Pedro del 8, ¿verdad? No estoy hablando del Pedro acá, ¿no? Siempre decía cosas que no debía decir, era apresurado, bueno para cortar orejas, para los combos, ¿verdad? Mentiroso, traicionero, ¿verdad? Ansioso. Pero mire lo que dice Pedro luego que ya trató Dios con él. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es como para hacerle, sale Pedro, ¿verdad? Pero era porque ya había tratado Dios con él. Entonces dice ahora Pedro, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y aquí Pedro seguramente tenía todas esas imágenes en donde Jesús recogía las orejas, las pegaba, ¿verdad? Lo traicionó, te perdono, ¿verdad? Entonces él estaba recordando, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras cargas? Deposítalas en el Señor, tus miedos, tus tristezas, tus días malos. Señor, dile, Señor, tú sabes, tú me conoces. Tú sabes cómo está mi mente, mi corazón. Yo quiero ser libre en ti. Aquí está, Señor, te lo entrego, ya lo suelto. Yo he querido traerlo, arrastrarlo, he querido tener el control de esto, pero hoy día yo lo suelto, ¿verdad? Y lo pongo delante de ti para que tú seques mis lágrimas, para que tú me des nuevas fuerzas, para que tú abras mi mente, ¿verdad? Y renueves mi visión, y ya no sea una visión terrenal, sino que una visión espiritual. En la vida cristiana son muchas las situaciones que nos llevan al miedo y a la ansiedad, pero debemos aprender a confiar en Dios. Se nos olvida muchas veces que Dios estuvo con nosotros en momentos difíciles de nuestra vida y nos ayudó a salir. Bendice alma mía al Señor, dice el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. Trae a tu corazón el día que Jesús estuvo contigo en el momento difícil y bendícele, ¿verdad? Hoy el Señor no solo te dice, no temas, sino que te da razones poderosas para que puedas vivir sin miedo. No estás solo, Dios está contigo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segunda razón, Dios tiene el control. Él gobierna todo. Incluso aunque tú no quieras, Él igual va a gobernar porque Él es soberano. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿amas a Dios o no? Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo te ayuda para bien. Tercera razón. Bueno, ¿cuál era la primera? No estás solo, Dios está contigo. Segunda, Dios tiene el control. Tercero, Dios es bueno. Otra razón más, ¿no? Dios es bueno. A veces lo decimos con tanta facilidad. Dios es bueno. Pero Dios es bueno. Si hay alguien bueno, es Él. Si hay alguien en quien tú puedes confiar, es en Él. Él es bueno, completamente bueno. Quiere lo bueno para ti, para tu vida, para tu familia. Y su corazón es para ti. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que cantábamos, ¿no? Dios tiene buenos planes para tu vida.
Y tú estás pensando solamente en lo terrenal, ¿eh? Porque tú no puedes ver con la mente de Dios. Pero Dios sabe lo que será tu eternidad, ¿verdad? Cuando estemos en la eternidad nos juntamos, ¿les parece ahí? Hacemos un break, nos juntamos en un rinconcito ahí de ese lugar que Dios preparó y yo le digo, ¿se acuerdan, hermanos, ese domingo de las votaciones? Sí, estábamos, miren todo esto. Sí, pastor, ¿verdad? Oh, qué bueno. Ya, vayan, sigan disfrutando la eternidad. Nos vemos en unos 8 millones de años más, voy a seguir recorriendo. Otra razón, Dios es más fuerte que cualquier problema. Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Ahora, lo práctico, para poder ir a esa libertad que necesitamos del miedo, de la ansiedad. ¿Cómo caminar con libertad? Primero, reconoce tu miedo. Porque a veces cuando hablo con ustedes, no, y ahí por la eternidad, yo. No, primero reconoce tu miedo. ¿Tienes miedo? No, o sea, dirá el Señor. Si tienes miedo, sí, Señor, tengo miedo. Sé honesto con el Señor, ¿verdad? Hice una serie de las apariencias, ¿se acuerdan? Bueno, sé sincero con Dios. Señor, aquí estoy, tú me conoces, ¿verdad? Tengo miedo, Señor. Sé honesto. Luego, segundo, renuncia a cargar solo aquello. Dáselo a Jesús. Tercero, reemplaza ese miedo, esa ansiedad, por la palabra de Dios. ¿Sabes que es muy bueno que tú comiences a aprender textos bíblicos de memoria? Aunque suene mecánico, ¿no? No estamos hablando de vanas palabrerías como por ahí se lee en la Biblia acerca de las oraciones. Estamos hablando de memorizar y guardar la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Comienza a estudiar la palabra y memoriza aquellos textos esos que subrayas, comienza a memorizarlos. Llena tu mente de la palabra de Dios para que cuando venga el problema, el Espíritu Santo va a traer a tu vida esa palabra que aprendiste, ¿no? No te va a traer algo que tú no conocías. Entonces comienza a llenar tu vida, ¿verdad? Esa palabra. Y la práctica de todo esto es oración y acción de gracia, paz en tu vida. Quiero leer este último texto. Filipenses 4, versículo 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que se puede entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Comienza hoy día, hermano, a vivir como una persona libre del miedo, de la ansiedad. Recuerda esto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios te puede hacer verdaderamente libre. Quiero pedirte que te pongas de pie, ahí donde estás, y vamos a orar. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere que tú seas completamente libre. Amén. Tal vez por mucho tiempo, meses, tal vez años, has estado cargando con esa tristeza en tu corazón, con ese temor. Estás cargando con esa ansiedad, de verdad, que no te deja vivir el día del presente. Pero hoy día el Señor te dice, yo estoy contigo. Quiero que seas libre de toda esa ansiedad. Que aprendas a confiar en mí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque no habrá ni un día en que yo no esté contigo. Y en cada situación que tengas que vivir, mi mano fuerte, mi brazo fuerte estará contigo. Mis ojos están sobre ti. Yo te ayudo. Yo abro caminos sobre tu vida. Yo tengo el control de tu familia, de tus hijos, de todas las situaciones.
no temas, confía en mí. El Señor es más grande que tus problemas, que tus enfermedades, que tus situaciones. Pon tu mirada en el Señor. Has estado aplastado por todas esas situaciones que te han llevado a la desesperación y te han aplastado tanto que ni te diste cuenta que Jesús estaba mirándote. Hoy día el Señor te dice: levanta tu mirada y date cuenta que estoy contigo, que te he rodeado, que estás en el hueco de mi mano. No te dejaré ni te desampararé. El Señor tiene el control. Él es más grande que todos los problemas. Dile al Señor.